Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Es un gusto tenerles nuevamente aquí en otra jornada más del 19º Coloquio de Antropología de la Escuela de Historia en la Universidad de San Carlos. Pues el día de hoy tenemos la tercera y última jornada con unos temazos increíbles y unos ponentes también increíbles a quienes agradecemos la disposición de compartir sus conocimientos con la comunidad estudiantil de la Escuela de Historia. La jornada de hoy lleva por nombre Género, Sexualidad y Emancipaciones. Como, como primer ponente tenemos a Hedberg Gabriel Duarte y bueno, quisiera hablarles un poco acerca de él. Pues él posee una maestría en desarrollo por la Universidad del Valle de Guatemala, la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Carlos. Es experto en políticas públicas, ha laborado en la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ACIES, en Counterpart International y la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, ILDA. El día de hoy, pues tenemos el gusto de escuchar su ponencia Violencia estructural hacia la comunidad LGBTI en Guatemala. Entonces, Herbert, si andas por ahí, te damos la bienvenida. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Lidia. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Perdón. Sí se ve. Ah, perfecto. Ok. Bueno, el título de la ponencia es Violencia estructural en contra de población LGBTI en Guatemala. Guatemala se caracteriza como un país profundamente clasista, racista, y homofóbico. Si bien no existe una prohibición legal sobre la homosexualidad, las bases sobre las cuales se ha constituido la sociedad guatemalteca es la heteronormatividad. Es un país diseñado por y para las élites en los que a través de un discurso homogenizador se ha invisibilizado a toda la diversidad guatemalteca, impactando directamente en el desarrollo de las personas. La atención que ha brindado el Estado a la población LGBTIQ en Guatemala ha sido casi nula. Si bien existen algunos pequeños avances en los servicios de entidades públicas, estos se han logrado a través del financiamiento de entidades de cooperación internacional que no han sido sostenibles en el tiempo o que han dependido de la disposición y apertura del tema por parte de los tomadores de decisión. La ausencia de una política estatal que establezca la atención a las personas LGBTIQ como un eje transversal dentro de las entidades públicas es una tarea pendiente. Además, la visión con la que se han diseñado los programas para población LGBTIQ vienen desde una visión heteronormada y cisgénero que no consideran el amplio espectro de identidad de género y de orientación sexual existente, ni abordan la problemática con una visión, con un enfoque integral. Durante los últimos años se ha prestado especial atención a la violencia en contra de personas LGBTIQ, sobre todo porque usualmente están marcados por actos de represión y en algunas ocasiones con marcas de tortura que parecieran enviar un mensaje moralista a toda la población LGBTIQ. En este sentido, la violencia contra personas trans y mujeres que se ha documentado pareciera que busca remarcar que las disidencias sexuales y de género no tienen cabida en este país. Diversas organizaciones de sociedad civil en Guatemala han abordado la problemática, desde llevar un registro alterno sobre la violencia que se comete debido a la poca capacidad institucional de recopilar datos y que esto se traduzca en una invisibilización de estos crímenes, hasta denunciar ante sistemas internacionales para evidenciar la problemática y la poca atención que el Estado está brindando. Ahora les voy a hablar un poco sobre las disidencias sexuales durante los gobiernos militares. La violencia que se ha ejercido en contra de poblaciones, de personas LGBTIQ no es nueva. Existen registros sobre acciones estatales que buscan castigar las conductas que estuvieran fuera de la heteronormatividad.
Los registros y diarios de la policía han mostrado cómo desde la cúpula del poder público se ejercía la violencia durante gobiernos dictatoriales y se castigaba arbitrariamente a las personas que su orientación sexual no fuera la heterosexualidad bajo el argumento de faltas a la moral. María Aguilar Velázquez, en su tesis sobre el uso de la policía durante los periodos de 1954 y 1985, señala que ciertos grupos eran catalogados como criminales debido a su orientación sexual y de género, y que en Guatemala la población LGBTIQ fue de las más afectadas por la llamada policía de la moral. Muchos hombres y mujeres trans fueron arrestados a pesar que la homosexualidad no fuera un crimen que se encontrara tipificado dentro de la legislación nacional. El argumento moralista que guió las detenciones arbitrarias de personas LGBTIQ se comprueba al revisar los archivos de la policía, donde en 1975 el Ministerio de Gobernación ordenaba monitorear algunas zonas de la ciudad para detener la invasión de prostitutas y homosexuales por darle mala reputación a la ciudad. Los archivos de la policía muestran que bajo el discurso de la defensa de los valores, el Estado guatemalteco arrestó a muchos miembros de la población LGBTIQ, acusándoles de homosexuales, drogadictos, escandalosos, corruptores de menores, afeminados y usurpadores de identidad. Todo esto a pesar que nunca ha existido una ley que establezca la prohibición expresa de prohibir la homosexualidad, valga la redundancia. A pesar que la transición a la democracia en 1985 y durante los procesos de negociación de los acuerdos de paz en 1996 supondría un cambio en el Estado, nunca se abordó de manera específica la atención a personas LGBTIQ, dejando así un vacío sobre las esperanzas del diseño de un nuevo aparato estatal que fuera capaz de atender a toda la población. El uso de control de la orientación sexual, identidad y expresión de género pareciera ser un arma que hoy en día sigue siendo usada en la búsqueda de una homogenización de la población. Los dirigentes estatales buscan no solo controlar el país, sino también la vida privada de las personas. Al respecto, Cowan acuña el término de tecnócratas morales porque buscan controlar la sexualidad de las personas y brindar directrices moralistas bajo la visión guiada por la religión sobre cómo se debería de conducir una persona ante la sociedad. Esta violencia ejercida desde el Estado constituye una violencia simbólica estructural, la cual establecía Galtung en el cuadro de la violencia en 1969 y que pareciera que sigue vigente y se ha perpetuado gracias a gobiernos conservadores y militares, pero que también ha migrado a ser una violencia directa y estructural que ahora es ejercido por grupos antiderechos. Ante la violencia ejercida en contra de población LGBTIQ, tiene fundamentos en prejuicios y creencias religiosas conservadoras, que reproducen la concepción de las personas desde el punto de vista heteronormado y cisgénero, donde no existe espacio ni lugar para el amplio espectro sexual y de género. Actualmente en Guatemala no existe la protección de las categorías de orientación sexual, identidad y expresión de género dentro de la normativa nacional. Tampoco existe la tipificación de crímenes de odio o violencia motivada por la orientación sexual e identidad de género. Si bien es cierto que las personas LGBTIQ forman parte de la población guatemalteca, es necesario que exista una tipificación que promueva y proteja los derechos de esta población de una manera explícita. La Procuraduría de los Derechos Humanos durante el 2020 realizó una recopilación de normativa nacional, jurisprudencia y normativa internacional sobre los derechos humanos de las personas LGBTIQ. En este señala que si bien dentro del Código Penal se encuentran señalados los delitos de homicidio en diferentes grados y de asesinato, así como la discriminación, no se aborda en específico sobre los actos cometidos en contra de personas LGBTIQ. Han existido 3 intentos impulsados por legisladores con el acompañamiento de organizaciones de sociedad civil de impulsar la tipificación de violencia contra población LGBTIQ. Durante 2007 se buscaba incluir dentro del Código Penal la tipificación de los delitos
por diferentes actos de discriminación de las personas por expresión de género, orientación sexual, identidad, raza, etnia, idioma, religión, situación económica y discapacidad. En 2019 hubo 2 intentos que abordaban la problemática desde distintos puntos de vista. El primero, una iniciativa de ley proponía prevenir y sancionar crímenes por prejuicio, facultando a las instituciones de ejecutar políticas, planes y programas para erradicar la violencia en el país. Esta no abordaba de manera explícita a la población LGBTIQ en la búsqueda de un proceso que unificara a diversas organizaciones de sociedad civil y que se sumaran más legisladores. La segunda era una iniciativa de reforma que buscaba establecer la penalización de la discriminación hacia personas LGBTIQ, haciendo de manera explícita y específica la tipificación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Si bien estos 3 intentos han logrado colocar entre la agenda de discusión el tema de violencia contra personas LGBTIQ y la ausencia de normativa para la protección de derechos y tipificación de delitos, no ha ido más allá de una cobertura mediática y de evidenciar con datos los crímenes de odio. Estas iniciativas no han pasado al proceso de discusión ante el Pleno del Congreso de la República. En contrapropuesta, hay 3 intentos fallidos de diputados conservadores y organizaciones antiderechos bajo un discurso de protección a la familia en el cual se ha buscado restringir los derechos de personas LGBTIQ. En 2017 se presentó la iniciativa de ley que buscaba la prohibición del matrimonio igualitario y establecer que ninguna persona podría ser perseguida penalmente por no aceptar como norma la diversidad sexual. Esta misma iniciativa ha vuelto a la discusión pública en momentos de tensión donde organizaciones de sociedad civil han promovido protestas en contra de autoridades o en procesos en los que se busca que diputados antiderechos puedan aparecer dentro de la cobertura mediática. Daniel Villatoro, en un reportaje hecho para Plaza Pública, señalaba que a finales de los años 90, 2 diputados conservadores trataron de aprobar una iniciativa de ley que buscaba la ratificación del matrimonio y protección de la familia. Esta iniciativa buscaba hacer una contrapropuesta al cabildeo realizado por organizaciones de sociedad civil que buscaban la aprobación del matrimonio igualitario. Ninguna iniciativa tuvo futuro, pero sí ha logrado poner en la mesa de discusión el tema de los derechos de personas LGBTIQ, obligando a algunos actores a tomar partido y pronunciarse a favor o en contra de la restricción de derechos. Estas prácticas evidencian la articulación de grupos antiderechos con actores estatales que buscan limitar los derechos y evitar que se brinde atención integral a personas LGBTIQ. Esta amalgama de actores no es una nueva, pero en los últimos años ha tomado auge, logrando que tengan incidencia no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Hemos visto cómo en países como Brasil, grupos conservadores y antiderechos han logrado poner a un presidente dentro de, valga la redundancia, la presidencia. La PDH ha señalado que uno de los principales obstáculos que se encuentra para la deconstrucción de la discriminación son los prejuicios que se han generado contra población LGBTI y que además son reforzados por discursos y actos de funcionarios antiderechos, así como por la ausencia de legislación y medidas de protección hacia estas personas. La prevalencia de normas culturales, religiosas y morales por encima de la aplicación de la legislación privan y excluyen a personas LGBTIQ del pleno goce de los derechos. Las recomendaciones de entidades y organismos internacionales con respecto a la atención de la población LGBTIQ son un punto de partida para la adopción de medidas de protección. Al respecto, la PDH en 2020 recopiló sentencias de la Corte de Constitucionalidad en las que se establece que las leyes nacionales deben adaptarse a los convenios y tratados internacionales de los que Guatemala es signatario, por medio del bloque de constitucionalidad, además de una serie de recomendaciones brindadas al Estado con el fin de que pueda servir de guía para los funcionarios. También quiero hablarles de la investigación que realizó Visibles durante 2019, que se titula Crímenes de odio y los derechos humanos de personas LGBTI en Guatemala.
Esta investigación tenía como objetivo general desarrollar una construcción socioteórica sobre los distintos tipos de violencia por odio contra población LGBTIQ que se encuentran invisibilizados en diversos marcos normativos tanto de El Salvador como Guatemala. La metodología que se utilizó fue recopilar información cualitativa en la cual se utilizó la investigación-acción participativa y la teoría fundamentada. Sabemos que la investigación-acción participativa tiene su origen y una profunda relación con el enfoque basado en derechos humanos. Su fin es el cambio social estructural a través del conocimiento y que ésta participa de cada una de las etapas de manera activa. Un poco para contarles sobre la metodología que realizamos, realizamos 40 entrevistas semiestructuradas, realizamos 6 historias de vida y 4 grupos focales. En cuanto al análisis de resultados que realizamos, nos ayudaron para establecer que la violencia contra la población LGBTIQ se manifiesta en las violaciones a sus derechos humanos de manera directa, simbólica y estructural. Partiendo de este entender y para plantear el debate serio sobre la problemática de violencia LGBTIQ, es necesario hacer un recorrido por la vida de las personas de esta población, iniciando desde la niñez, que fue precisamente lo que nosotros hicimos a través de las entrevistas con 40 personas que se autoidentificaban como parte de la población LGBTIQ. Al respecto de esta etapa de vida, específicamente de la niñez, gracias a las experiencias recopiladas a partir de las entrevistas, es posible confirmar que existe la niñez LGBTIQ. Las personas entrevistadas mencionaban que usualmente es en la niñez cuando se construye la idea que ser parte de la población LGBTIQ es algo considerado como malo o un comportamiento inadecuado, constituyendo esta una violencia cultural, lo que trae como consecuencia la dificultad para comprender lo que sucede internamente como persona en pleno desarrollo y el miedo inexplicable para un relacionamiento con el resto de la sociedad. En esta etapa también tiene un rol importante la religión, ya que ejerce influencia en la violencia invisibilizada a través de los juicios, mandatos, dogmas y comentarios que construyen un imaginario de expectativas que suele ser asumido por las familias e incluso incitan a la violencia en contra de otras personas que según sus mandatos religiosos no tengan un comportamiento adecuado. También abordamos la violencia cultural y esta era en que en las diferentes etapas de la vida las personas han expresado un alto impacto de las religiones en su autopercepción, la interacción con la familia y la comunidad. La religión figura como una de las principales causales de actitudes de rechazo social y como el mayor factor generador de violencia cultural. Muchas de las personas entrevistadas reportaron una fuerte relación entre las percepciones de sus familias en cuanto a la diversidad sexual y la religión que profesan, generando miedo al rechazo. Este rechazo está basado en principios y valores conservadores y religiosos que pueden llevar a considerar en actitudes para convertirles o hacerles entrar en razón, provocando un grave daño emocional al desarrollo seguro de la autoestima. Dentro del sistema educativo, la influencia de creencias religiosas que restringen el acceso a la casi nula información científica disponible sobre la temática sobre población LGBTIQ en los centros educativos, además de crear ambientes con mayor hostilidad y vigilancia a comportamientos que transgreden la heteronormatividad. Así también en los centros educativos la religión puede utilizarse como un mecanismo de control y de culpabilización a través de ritos de negación de la identidad. En la sociedad guatemalteca imperan ideologías fuertemente sustentadas en el patriarcado, promoviendo la tendencia al rechazo, estereotipos, la discriminación, las agresiones y violencia hacia poblaciones diversas que no encajan en este sistema. Con ello, se hace sentir inadecuada a la persona y esto se fundamenta en un paradigma ideologizado que distorsiona el verdadero problema y la visión para enfocarlo. El problema es el sistema patriarcal, pero se responsabiliza a las personas LGBTIQ
de decidir si quieren que la sociedad les maltrate o no, o si optan por mostrar libremente su identidad. Como efecto de estas violencias, las visiones del mundo de las personas LGBTIQ se encuentran alteradas con imaginarios negativos de sí mismos, de sus relaciones, interacciones, personalidades y su mismo proyecto de vida, fomentando actitudes negativas y retroalimentando el mismo sistema cultural y aportando al cúmulo del homonegativismo internalizado. Las personas también reportan que estas violencias se construyen desde diferentes espacios. La familia, la comunidad, la escuela y los medios de comunicación juegan un papel importante en la generación de violencia simbólica por medio de la creación de estos imaginarios de violencia, de estos imaginarios colectivos nocivos, preconcebidos y estereotipados por medio de diferentes espacios de socialización, de generación de discurso, se caricaturizan a las personas LGBTIQ y se les enmarca en roles que van en detrimento de su desarrollo integral. Los hallazgos de esta investigación muestran ejemplos de violencia estructural expresados en la ausencia de mecanismos de denuncia, de agresiones y discriminación por diversidad sexual dentro de sistemas importantes como el educativo, el de salud y el de seguridad, que son servicios públicos que el Estado debería estar prestando. Esto es muestra de que se cuenta con una institucionalidad pública débil en materia de mecanismos para la recepción y seguimiento de denuncias que trasciendan las violencias tipificadas en lo penal o incluso para identificar el componente de odio hacia la identidad sexual como elemento causal de las violencias hacia población LGBTIQ de las ya tipificadas. La violencia que es ejercida en los espacios de trabajo, en las instituciones del Estado, en algunos casos este tipo de violencia es ejercida por parte de la pareja o el reforzamiento de los roles de género, en el cual una de las personas toma el papel de proveedor de la relación. Durante las entrevistas también señalaban que en la adultez hay violencia directa ejercida, sobre todo en contra de las personas trans, al ser agredidas física y verbalmente en la calle y otros espacios, además que el Estado no provee de atención en salud y las autoridades de justicia carecen de conocimiento y sensibilidad ante el tema. Los efectos de esta violencia que las personas participantes manifestaron incluyen consecuencias psicosomáticas que han afectado tanto su salud mental como física, cuadros de ansiedad, depresión, con tendencias a ideaciones e intenciones suicidas, efectos en el autoestima, en la autoeficacia y en la confianza en su entorno. Un efecto complejo a nivel psicosocial tiene que ver con el homonegativismo internalizado que ocurre en las personas LGBTIQ, cuando como mecanismo de protección y supervivencia niegan hasta donde les sea posible su identidad de género y sexual, a sí mismos a su entorno más próximo. En algunas ocasiones, este homonegativismo se expresa en actitudes de rechazo, odio y discriminación de personas LGBTIQ que aún no están en una etapa de aceptación personal hacia otras personas, hechos o situaciones vinculadas con la diversidad sexual. A manera de conclusión sobre, digamos, sobre lo expuesto con un recorrido de cómo ha sido la historia dentro del Estado y la atención que ha brindado a población LGBTIQ, así como también con la investigación que llevamos a cabo dentro de Visibles, podemos decir que ante los vacíos legales que existen en favor de la protección y promoción de la defensa de los derechos de personas LGBTIQ, se ha creado un limbo dejando a discreción de los funcionarios prestar servicios con atención pertinente a personas LGBTIQ, lo que a su vez genera que se violen y se le nieguen sistemáticamente sus derechos, traduciéndose en una violencia sistémica y estructural que el Estado ha venido ejerciendo. La visión del Estado, a pesar de no existir leyes que de manera explícita condenen o prohíban la identidad de género y orientación sexual que no sea la cisgénera o heterosexual, ha sido punitiva y restrictiva. En este sentido, y como se ha evidenciado en varios documentos, la visión conservadora guiada por la religión y moral ha generado que los funcionarios cometan violencia en contra de personas LGBTIQ de manera sistemática y esta pareciera ser una política de Estado implantada desde hace varios años y emanada desde la cúpula de poder.
Los discursos de odio emanados desde actores estatales, así como la discusión de iniciativas de ley que prohíban la identidad de género y orientación sexual, alimentan la violencia en contra de personas LGBTIQ. Sin medidas explícitas que prohíban y condenen la violencia en contra de personas LGBTIQ de este tipo de actos, seguirán persistiendo y quedarán en la impunidad. Por último, la ausencia de datos y de funcionarios estatales debidamente capacitados para la recolección de datos es una de las mayores urgencias que el Estado debe atender a través de una política pública que no dependa de la buena voluntad de los funcionarios de turno o tampoco de la cooperación internacional. Muchas gracias, ahí me quedaría. Muchísimas gracias, Hedberg. Qué gusto escucharte. Muchas gracias por la ponencia. Solamente antes de seguir, quisiera dar algunos datos sobre la dinámica de esta jornada que se me había escapado, pero primero van a exponer los ponentes y luego vamos a abrir un espacio de preguntas donde ustedes pueden dejar sus comentarios en Facebook para que nosotros podamos recopilar las dudas hacia cada ponente. Y bueno, también comentarles que cada ponente tiene un máximo de 20 minutos y yo les estaré avisando por medio de su chat en el Zoom cuando ya le queden solamente 3 minutos para terminar su intervención. Bueno, ahorita vamos a tener el gusto de escuchar a Marco Antonio Chivalán. Les voy a comentar un poquito acerca de él. Es investigador social en el área de estudios sobre imaginarios sociales en Avanzo. Sus tópicos de investigación giran en torno a los ensamblajes de las violencias sexuales, raciales y extractivistas en Guatemala. Le interesa una lectura crítica de la supremacía blanca, masculina y antropocéntrica y la sedimentación del orden colonial en tiempos presentes. Los resultados de su investigación han sido publicados tanto dentro como fuera del país y es doctorante en Historia Social en la Universidad de Murcia, España. Tiene un máster universitario en Pensamiento Español e Iberoamericano por la Universidad Autónoma de Madrid y una licenciatura en Letras y Filosofía por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Qué gusto tenerte aquí, Marco Antonio. Hoy vamos a escuchar pues su ponencia que se llama Género, Sexo, Raza, Sexualidades, Tecnologías de Producción del Cuerpo en Guatemala. Entonces, adelante, Marco, la palabra es tuya. Gracias, Lidia. No tenía activado el micrófono. Suele pasar ahora. Hola a todas, todos. Quería comenzar mencionando que soy indio quiché y hueco, y desde estos dispositivos de producción de subjetividad realizo una lectura en torno a las tecnologías del yo por apropiarme de un sintagma de Michel Foucault. Estoy muy interesado en participar de esta jornada para aportar algunas ideas en torno a debates abiertos que me parecen oportunos en lo concerniente a la violencia y enmarañamiento con las categorías como el género, el sexo, la raza y la especie. Querría interceptar este encadenamiento a través de un análisis de los modos en los que se sedimentan los vectores de dominación de la supremacía blanca masculina y antropocéntrica. Es decir, propongo problematizar el antropocentrismo, el racismo, el machismo y el género como violencia. Al decir de Judith Butler, la violencia no solo es estratégica o táctica, sino que forma al sujeto y se convierte en sus posibilidades constitutivas. Esta cita me parece, me conduce a inferir que la violencia no es solo la que se ejerce física, psicológica o emocionalmente, sino también es constitutiva de la subjetividad. Butler argumenta que, abro comillas, estamos formados por la violencia, al menos parcialmente, se nos dan géneros y categorías sociales en contra de nuestra voluntad. Y estas categorías confieren inteligibilidad o reconocibilidad, lo que significa que también comunican cuáles podrían ser los riesgos sociales de la ininteligibilidad o de la inteligibilidad parcial. Pero aun cuando esto sea cierto y no creo que lo es, aún debería ser posible
sostener que puede producirse cierta ruptura crucial entre la violencia mediante la cual nos formamos y la violencia mediante la cual, una vez formados, formadas, formades, nos conducimos. Cierro las comillas. Esta cita es tremendamente relevante al momento de analizar la producción de los cuerpos y de las subjetividades, puesto que analizo distintas tecnologías del yo. Me parece relevante la producción del yo a partir de dispositivos performativos y biopolíticos que la interceptan y la generan. Por lo cual, podemos arguir que no estamos exentos de ser moldeades por la violencia, aunque no la querramos. El trabajo que nos compete, me parece, es intentar reducir la modulación de nosotros, nosotras, nosotres, mismes, pero también de reducir la forma en que ejercemos violencia con nuestras otredades significativas, sean estas humanas, máquinas, animales, plantas, minerales, muertos, que no, puesto que nos constituimos mutuamente, no estamos libres de modular violentamente nuestras relaciones sociales, culturales y políticas. Al realizar un cruce de lectura entre Paul Preciado y Elsa Dolin, es posible especular que el género no es un invento de la agenda feminista de los 70. Es decir, que esta categoría pertenece a la producción discursiva biotecnológica de finales de los 40, por lo cual su nacimiento comparte parentesco con la comida enlatada, las sillas de plástico, la energía nuclear, la televisión, la tarjeta de crédito, el lapicero desechable, el código de barras, la cama hinchable, el satélite artificial y una serie de objetos que aparecieron circundantes en este nuestro mundo sistema, ¿no? John Mooney, un psicólogo infantil responsable del tratamiento de los bebés intersexuales, utiliza la palabra género, gender en su versión en inglés, en 1947. Más tarde desarrollará clínicamente con Ankie Enhart y John Hobson para hablar de la posibilidad de modificar hormonal y quirúrgicamente el sexo les bebés nacidos con órganos genitales y o cromosomas que el discurso médico no puede clasificar como femeninos o masculinos. Esto tomando ya una lectura más preciada, ¿no? Por supuesto que la categoría del género es reapropiada, resemantizada, criticada, auscultada después por diversos colectivos feministas, LGBTIQ+, o perspectivas anticoloniales. El feminismo de los años 70, por ejemplo, retoma la noción de género para convertirla en un instrumento de análisis crítico de la opresión de las mujeres. La historia del género está fuertemente vinculada al dispositivo médico y a un paradigma científico que divide los cuerpos en dos sexos. El buen sexo consiste en un aparato genital legible dentro de la gramática binaria de la ciencia. Asimismo, en un comportamiento sexual coherente, es decir, heterosexual. Cuando John Mooney separó el sexo biológico del género, estableció que el sexo biológico no determina la identidad sexual de los individuos. Por consiguiente, él mismo da cuenta de su propia plasticidad. Cuando se pregunta por el sexo, el género y la sexualidad en los humanos, en los seres humanos, al parecer se piensa inmediatamente en una visión taxonómica de los humanos en dos grupos. Cuando se habla de sexo, se divide a la comunidad de humanos en dos categorías determinadas, mujeres y varones. Del mismo modo, con el género se dividen en masculinos y femeninos. Y la sexualidad es clasificada en normal o patológica, heterosexual, homosexual. Además de esta división, se realiza una alienación entre sexo, género y sexualidad, es decir, el sexo con roles de género y sexualidad definidos. Lo anterior proviene de una visión naturalista sobre los cuerpos humanos. El sexo asignado a una persona al nacer se le hará
corresponder roles determinados y un modo de sexualidad normal para la sociedad o en su ámbito cultural. Sin embargo, también se ha argumentado que el género no es natural, pues los roles varían según la cultura en la que se desenvuelve un sujeto. Hay diversos modos de masculinidad y de feminidad de acuerdo a los contextos culturales. Se dice que el sexo es natural, pues anatómicamente los cuerpos tienen, al parecer, tienen una morfología fija. En esta discusión se encontraba Gayle Rowan al mencionar que el sexo tiene que ver con la biología que nos condiciona y el género con la cultura que nos modula. En este esquema hay una clara definición de biología como destino y cultura como transformación. Creo que esto es muy interesante para los antropólogos. Es decir, que el sexo es definitivo mientras que el género es modificable. Una interpretación de este tipo es violencia en casos de cuerpos que no encajan en esta forma binaria de tratar el cuerpo humano como los casos de hermafroditismo y o los llamados ambigüedad sexual. Así surgen preguntas como, ¿cuáles son los criterios para dividir la humanidad sexual? La definición de ser varón o mujer viene dada por los órganos genitales, por las hormonas, por los cromosomas. El criterio gonádico, ovario testículos, es falible para definir las identidades sexuales en encontrarse con las gónadas ovotesis, es decir, la glándula sexual hermafrodita que contiene tejido testicular y ovárico al mismo tiempo. A finales del siglo XIX y principios del XX, según Elsa Dorland, después de la falibilidad del criterio gránico, se presentan las hormonas como los fundamentos naturales para definir dos identidades sexuales. Sin embargo, el criterio de las hormonas se presenta como falible ante los estudios biomédicos que demostraron que las hormonas consideradas masculinas o femeninas forman parte de todos los cuerpos, sean varones o mujeres. Además, las hormonas tienen funciones complejas en los cuerpos que el único hecho de producir la sexualización de un cuerpo. Ya en la segunda mitad del 20, los estudiosos de la técnica, de la genética, generan, parecen llegar a una solución para definir los criterios sexuales de los cuerpos. Los cromosomas XX y XY emergen como determinantes de la identidad sexual de las personas. Sin embargo, este criterio tiene contradicciones y excepciones. Según Dorland, se estima que únicamente el 10% de los individuos son hombres, es decir, varones, con cromosomas XX o mujeres con la fórmula XY. Algo así pasa con el género y la sexualidad. En 1886 aparece la primera edición de la psicopatología sexual del psiquiatra Richard von Krafft-Ebing. Esta psicopatología era una especie de enciclopedia que registraba casos de manifestación sexual considerados en esa época como anormales. Relaciones homosexuales, masoquismo, fetichismo. Estos registros inventaron identidades sexuales y clasificación psicopatológica. Según Paul Preciado, estas identidades sexuales son consideradas objetos de vigilancia y represión jurídica. Es así que la identidad sexual construye la diferencia sexual de los individuos. Es decir, que la diferencia sexual es lo que ha de construir un cuerpo como varón o mujer. En esa época se extienden en Europa las leyes de criminalización de la sodomía. Esta criminalización de la sodomía era ya una práctica habitual en el colonialismo. Solo por citar un grabado de Dobray sobre ¿cómo se llama? Como sobre la cacería que hicieron los perros en contra de practicantes de sodomía, practicantes indios, o indios practicantes de sodomía en lo que ahora es Panamá. Esta criminalización de la sodomía era ya una práctica habitual en el colonialismo, pues la sodomía fue etiquetada como una práctica contra natura o de pecado nefando desde una visión cristiana del mundo, práctica contra la que se erigió la masculinidad ibérica.
A través de la misma psicopatología sexual, se llega a establecer en palabras expresado que a un sexo masculino le corresponde naturalmente una expresión de género masculino y una orientación heterosexual. El establecimiento de esa cadena causal hace que cualquier desviación sea considerada patológica. Es decir, todo lo que queda fuera de la alineación sexogénero-sexualidad es anormal. En cuanto al género, se puede decir que no es producto de la naturaleza del sexo. No hay una relación simétrica entre el género y el sexo, pero tampoco hay una dicotomía. El sexo, al considerarlo natural, parece ser el fundamento rígido del género, pero si el género es maleable en tanto construcción cultural, se estaría resquebrajando la concepción rígida, natural e inmutable del sexo. Regresando al trabajo de John Mooney, quien sostenía la teoría de la identidad de género, él sustentaba la posibilidad de establecer el sexo del bebé intersexual, cuerpo nacido con órganos y cromosomas no clasificables como masculino o femenino, según los criterios de la medicina, a través de la modificación hormonal y quirúrgica. Aquí nuevamente aparece la maleabilidad o plasticidad del sexo y del género. Según los estudios de apreciado la noción género que utiliza John Mooney, es para nombrar una especie de sexo psicológico, con el que piensa la posibilidad de utilizar la tecnología médica farmacéutica para modificar el cuerpo según un ideal regulatorio, por citar a Judith Butler, el cual estaría prescribiendo el deber ser de un cuerpo humano, femenino o masculino. Esta idea, al llevarla a la práctica, el cuerpo intersexual del EBB sería intervenido quirúrgicamente para hacerlo encuadrar en el binario sexual, varón o mujer. Posterior a esta cirugía, el bebé sería intervenido hormonalmente para hacer coincidir su verdad gonádica con una certera identidad de género. En este sentido, el sexo, el género y la sexualidad del intersexual, de la intersexuala, de le intersexuales, es devuelto a la naturaleza del ser humano, varón, masculino, heterosexual, o mujer, femenina, heterosexual. Elsa Dorlan, vincular la historia de las ciencias con la historicidad del género, menciona que la fábrica médica de cuerpos sexuados no es una metáfora. La incorporación del sexo es una práctica efectiva. El trabajo de los médicos en estas historias ha sido utilizar variados mecanismos para relacionar coincidentemente el género con el sexo y la sexualidad normalizantes. Ahora bien, la categoría del género ha sido criticada por parte de teóricas críticas del orden colonial. María Lugones, por ejemplo, se pregunta por la colonialidad de género, es decir, esta categoría podría solapar una colonialidad al no tener en cuenta otras culturas y otros modos de sedimentación de aquello que podría ser fácilmente detectable como masculino o femenino. Por lo cual, el feminismo occidental estaría reproduciendo una colonialidad en términos de extrapolar experiencias locales a otras experiencias locales. Por consiguiente, se precisa de la interseccionalidad del género con la raza, la clase y la sexualidad. Si se señala que la colonialidad modernidad por parte de estos varones decoloniales, se debería de cuestionar también el orden colonial que arrastra el género universalista, según Lugones. Se pregunta entonces si es necesario el género y cómo entenderlo. Ella menciona que entender el lugar del género en la desintegración de las relaciones comunales igualitarias, del pensamiento ritual y de la autoridad y el proceso colectivo de toma de decisiones de las economías. La raza, al igual que el género, son ficciones políticas, inventos. Sin embargo, tienen un tremendo poder de producir realidad, cuerpos y sujetos. Y por eso nos producen como cuerpos subyugados, ¿no? También sabemos que parte de la historia de Occidente, solo las mujeres burguesas blancas han sido contadas como mujeres. Las hembras
excluidas por, y en esa descripción no eran solamente sus subordinadas, sino también eran vistas y tratadas como animales. También me apropio de la animalidad. Como animal también nos consideraron a mis ancestros al invadir y colonizar, pues se supone es Guatemala, ¿no? Las hembras no blancas eran consideradas animalas, ¿sí? En el sentido profundo de seres sin género, marcadas sexualmente como hembras, pero sin las características de la feminidad. Ahora bien, en cuanto a lo que podríamos denominar sexopolítica, es decir, la conjunción de los dispositivos, el de la sexualidad y el de la alianza, que privilegian la reproducción de la especie humana y la acumulación por despojo. Desde la lupa del régimen heterosexual, las sexualidades no reproductivas encarnadas por les disidentes sexuales, les trabajadores sexuales, las razas inferiores, les discapacitadas, les parafíliques son consideradas fuera de esa conjunción de los dispositivos y por consiguiente son sexualidades pecaminosas según el discurso religioso, son patológicas según el discurso médico y son criminales según el discurso jurídico. Estas sexualidades son consideradas anómalas por estériles, considerando que no formarían parte de esa reproducción compulsiva heterosexual, sabiendo que esta es una de las tecnologías de reproducción asistida de la especie humana. O sea, hay más tecnologías, ¿no? En la historia de la sexualidad del tomo 1 de Michel Foucault, me interesa recuperar esa parte del volumen, pues mis indagaciones en torno a la sexopolítica tienen un punto de partida en ese mismo texto. La razón principal es debido a la importancia de ese análisis Foucaultiano al momento de complejizar la reproducción de la especie humana a través de la confusión, el solapamiento de dos dispositivos, el de la alianza y el de la sexualidad, como ya les mencioné. Las preguntas que despliegan mis reflexiones son como, ¿cuáles son los deseos liberados y los reprimidos a través de los espacios idealizados en nuestras sociedades como la familia? ¿Cuáles son los intereses en trazar circulaciones de ciertos deseos, ciertas conductas, ciertos hábitos en ciertos espacios? ¿Qué es lo que se pretende controlar, producir, germinar, sedimentar al generar espacios de producción de sexualidad eh, normalizada y normalizante? ¿Cuáles son los efectos corporales y morales que se consolidan al imaginar una especie de utopía heteronormada? Sean cuáles sean las respuestas a esta pregunta, lo más interesante es que todas podrían argumentar que la familia se ha convertido en una tremenda industria de producción de cuerpos normados. En ella se manufacturan deseos, género, raza, pero sobre todo el dispositivo de la sexualidad y el de la familia, incluso pensando en la historia de la sexualidad de Foucault. Permítanme entonces, bueno, para ir cerrando esta sesión, querría mencionar que al anunciar las categorías con las que vivimos y las que nos habitan, la encarnamos coercitiva o semivoluntariamente, son categorías humanas, demasiadas humanas, diríamos en términos nietzscheanos, pero que no cuenta la categoría, pero ¿qué nos cuenta la categoría de lo humano en los relatos de la raza, el género, el sexo, la familia y la especie? Nunca fuimos humanos. We have never been human. Es el nombre de la primera parte del libro de Noah Harari, When Species Meet, cuando las especies se encuentran. Desde esta afirmación ubico mi análisis de la especie, puesto que preguntamos por las violencias que generan las categorías que habitamos y que nos habitan, es preguntar también por esa gran categoría de lo humano, que cuenta como humano. Preguntar por las ficciones políticas como el género, el sexo, la raza, es también preguntar sobre el estatuto humano al cual se supone pertenecemos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Marco. Excelente ponencia, muy interesante. Sin duda, temas
totalmente nuevos para nosotros como estudiantes de antropología y pues qué interesante tener este acercamiento. Ya en un ratito vamos a poder plantearte algunas dudas y algunas preguntas. Bueno, pues ahora vamos a darle paso y vamos a darle la palabra a Yolanda Aguilar Urizar. Ella es feminista, ladina mestiza, antropóloga graduada de la Escuela de Historia, maestra en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en terapia del reencuentro por la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid. Ha trabajado en temas de memoria histórica, acompañando procesos de sanación de sobrevivientes de distintas formas de violencia y formación con activistas, especialmente mujeres y disidentes de la heteronormatividad. Es también docente e investigadora transpersonal y fundadora y coordinadora del Centro de Formación, Sanación e Investigación Transpersonal, CANIL. Entonces, el día de hoy nos va a honrar presentando su ponencia que se llama Sexualidad, eje articulador de opresiones y emancipaciones. Adelante, Yolanda. Gracias, Lía. Un gusto estar en este coloquio. Voy a empezar enseñando unas fotos. Solo véanlas, siéntanlas y después conversamos. Ay, perdón. Ay, momento. Bien. Pues hablar de la sexualidad como eje articulador de opresiones y emancipaciones me lleva a decir en primer lugar que soy antropóloga. Desde que me encontré con la antropología, la he amado porque me abrió puertas para entrelazar, articular,
comprender, sentir y reconocer mi lugar. Observar y ser parte. Ser parte y observar. Pero sobre todo, la antropología casó perfectamente con la propuesta feminista que es hasta ahora uno de mis lugares desde donde me sitúo políticamente. Ambas, tanto la disciplina como herramienta, como el posicionamiento político, me han permitido verme reflejada e interpelar tanto el mundo que habito con todos sus laberintos y extravíos, como mi propia existencia y el sentido que tiene habitar este cuerpo y ocupar este espacio que soy para recorrer caminos con otros. Así fue como, siendo feminista, llegué a la antropología. Al ser feminista, sabía por experiencia que los cambios que hemos vivido solo los podemos apalabrar si es que tenemos conciencia de lo que han significado desde nuestra experiencia corporal esos cambios. Solo podemos experimentar lo que hemos vivido. Nadie puede saber lo que implica habitar otros cuerpos o aprender desde las experiencias de otras vivencias. Tampoco reproducimos los patrones culturales de otras personas, sino los que corresponden a nuestras propias herencias familiares y culturales. Nadie asume las transgresiones ni las desobediencias que no nos resuenan directamente, a menos que esos desafíos sean los que también nosotres quisiéramos haber hecho o los que estamos a punto de hacer. Son muchos años de la vida dedicados a preguntarme cómo es que lo macrosocial, cultural, político, espiritual y simbólico tiene que ver con nuestras vidas, con nuestros cuerpos, con nuestras existencias. Así fue como llegué al reconocimiento ineludible de que nuestra mente no se puede sentir unida al universo si no se siente unida al cuerpo. Decirlo así es fácil, pero es necesario transitar diversos caminos para ir comprendiendo que es a través de nuestros cuerpos sexuados desde donde deseamos, amamos, odiamos, gritamos, pensamos, reflexionamos y nos interpelamos. Son las sexualidades los territorios donde se reproducen los mandatos y prohibiciones, el miedo, la culpa y la vergüenza. Pero también desde donde se toman decisiones, se asumen retos y se aprende del disfrute. Es desde estos lugares situados desde donde podremos aferrarnos a los contextos de violencia, maltrato y autodestrucción, o a la transformación simbólica y material de nuestras historias. Las sexualidades, compañeras, compañeros, están constituidas por la interacción de elementos biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, históricos y espirituales. Somos todo eso, y todo eso sucede en nuestros cuerpos simultáneamente. Tal integración puede aportarnos a su vez las herramientas para tomar conciencia de lo que implican las sensaciones, las percepciones, las reflexiones y los discernimientos para el cambio en las dimensiones personales, relacionales y sociales. Estas son algunas de las cosas que hemos
que observamos cuando acompañamos personas que articulan su disposición para sanar heridas emocionales derivadas de sus historias y contextos, junto con su compromiso para la transformación social, pero hacerlo desde la práctica política que implica cambiar la vida cotidiana no es fácil. Es decir, estos procesos que parten de preguntarnos quiénes somos realmente y cómo podemos posicionarnos desde un lugar que permita y potencie el cambio personal y de nuestros entornos. Un cambio que permita vislumbrar los patrones coloniales, patriarcales, violentos, heredados de nuestros linajes y al mismo tiempo nos proponga aprender a construir vidas y vínculos desde otras formas de convivencia. Necesitamos tomar conciencia de que somos co-creadores, co-creadoras de las realidades que se nos presentan todos los días, del contexto que vivimos. Este contexto no solo está fuera de nosotros, está también muy adentro. Es decir, que la colonización se sigue reproduciendo no solo en las formas en que se expresa la organización y el Estado, sino en las raíces internalizadas de esa cultura aprendida que se manifiesta en cada uno de nosotros, de nosotras, de nosotres. Así es como prevalecen mitos, rituales, creencias, simbolismos y guiones de vida que aún no hemos nombrado, pero sabemos que están allí. Deshacernos de esa subjetividad intoxicada de sistema es precisamente una tarea de descolonización que a su vez se torna en responsabilidad personal y colectiva. Es a eso lo que hemos llamado sanación de los tejidos sociales dañados desde los movimientos de mujeres y feministas. La antropología estudia lo simbólico y no hay nada más simbólico que la sexualidad en la conformación de cultura. Es a través de los cuerpos sexuados en donde se normalizan las opresiones y estas a su vez se aprenden como dominación simbólica. Esta es su perversión y al mismo tiempo lo que genera su ocultamiento. Por eso, la importancia de comprender el porqué de la introspección en nuestras vidas, en nuestros colectivos, movimientos, grupos u organizaciones. Interpelarnos, posicionarnos, preguntarnos y reconocer que si no hemos abordado suficientemente las sexualidades en nuestros círculos de reflexión, tesis, investigaciones, docencia, trabajo, es tal vez porque acudimos a un despertar de la conciencia que ocurre fuera de las aulas y fuera de las instituciones. De esa magnitud es la importancia de la sexualidad como totalidad, como eje que organiza la vida. Es tan abarcadora de todas las dimensiones de la existencia, tan potente su influencia en lo que sentimos, pensamos y actuamos, que hemos llegado a temerle. Es tal su trascendencia que no sabemos muy bien cómo relacionarnos con todo lo que implica en nuestro sentir profundo como personas y como culturas. La sexualidad nos acompaña desde el origen de la vida y de lo humano. La complejidad de tantas circunstancias que operan simultáneamente en nuestras conciencias, corporalidades, subjetividades, identidades y formas de estar en el mundo deben de ser abordadas no solo desde la discursividad de lo que pasa, sino desde la acción política de modificar a cada paso la cultura en que hemos vivido en el interior de los espacios de los que formamos parte.
creando conciencia acerca de lo que implica la creación de coherencia entre lo que decimos, sentimos, pensamos, actuamos y construimos. Es necesario preguntarnos ¿por qué es que hacemos antropología? Para empezar, necesitamos aprender a leer entre líneas y dejar de reproducir la mirada colonialista de estudiar a otros como si esos otros no estuvieran intrínsecamente relacionados con nuestras propias vidas y circunstancias. La antropología sigue siendo el estudio de lo culturalmente vivo. ¿Qué más vivo que la exploración del entrelazamiento de las sexualidades con todo lo que ocurre en los cuerpos de los seres y grupos de los que formamos parte en esta sociedad? Ya a principios del siglo XX, Margaret Mead se preguntaba acerca de los roles sexuales en los grupos que investigaba. Desde entonces ya se evidenciaba que lo culturalmente encontrado no casaba con lo naturalmente normalizado de la sociedad occidental andro y etnocéntrica. Un siglo después, sabemos que la sexualidad es tan cultural e histórica como cualquiera de los atributos de la sociedad que se nos asignan, no una condición eminentemente biológica. Victoria Sendón, filósofa y feminista de la diferencia, afirma: cuando los sujetos dominados toman conciencia de su dominación objetiva, pero no de la subjetiva, actúan en muchos casos con los mismos esquemas aprendidos sin conseguir emanciparse de un esquema simbólico de dominación. Eso fue lo que me condujo precisamente a preguntarme acerca de la relación entre lo que se introyecta en los cuerpos a través del deseo, la heteronormatividad impuesta y los aprendizajes racializados que se gestan en dichos cuerpos. Cualquiera que esté interesada en comprender los mecanismos que operan en la reproducción de una cultura de profunda violencia y racismo exacerbado, debe acercarse sin duda a los mecanismos patriarcales que operan en los cuerpos y en las sexualidades. Es desde allí donde se aprende como normalidad la internalización de las opresiones, pero también la naturalización de los privilegios. Esto es equivalente a reconocer el racismo, pero negar que existe la violencia hacia las mujeres. Es decir, tanto las opresiones como los privilegios los aprendemos a través del cuerpo y a través del aprendizaje del deseo. María Lugones, y en esto vamos a coincidir con Marco, feminista argentina, reconocida por sus aportes a los estudios de la descolonialidad, reconoce el vínculo que tiene la matriz del poder colonial, es decir, el establecimiento de las formas de vida europeas y no europeas a través de los procesos de colonización y conquista en nuestros sistemas de vida políticos, económicos y culturales, junto con la llamada colonialidad de género, que es su vínculo con la creación de condiciones que preparan a las subjetividades que ocurren en los cuerpos y las sexualidades para naturalizar las relaciones de poder impuestas. O sea, no existe poder colonial sin patriarcado, ni patriarcado sin colonialidad. En otras palabras, todo ejercicio de poder colonial está precedido inevitablemente por la aceptación de dicho poder, aprendido desde las subjetividades. Aprendido desde las subjetividades y simbolismos que justifican
las profundas estratificaciones racializadas de clase y de género. Y eso sucede en los cuerpos de quienes han sido colonizados después de intensos procesos de introyección, adoctrinamiento y esclavitud. Este es nuestro legado cultural, trasladado de linaje en linaje, de familia en familia, hasta conformarse en el patrón cultural que se reprodujo a través del deseo de la aspiración al poder, primero de los criollos de parecerse a los conquistadores, luego de los mestizos y ladinos de parecerse a los criollos. Así, en la intención de preservar el confort que otorga el privilegio, nos hemos mantenido en la inconsciencia. La inconsciencia que ha logrado penetrar y comprometer hasta los espacios más íntimos y subjetivos de nuestra existencia. Es la misma inconsciencia que nos alejó de las raíces históricas de despojo y opresión, pero también y sobre todo de la resistencia y la rebelión. La complejidad consiste en que las emocionalidades que aún ahora nos constituyen son el resultado de influencias históricas, político-económicas y culturales que siguen marcando nuestros cuerpos y subjetividades desde el poder patriarcal colonial y por mucho aún no lo vemos. Para decirlo corto y rápido, los aprendizajes de la colonialidad y del género se introyectan de manera simultánea en nuestros cuerpos. Nadie que haya tenido un aprendizaje de género como mandato cultural occidentalizado, y todas las personas presentes aquí lo hemos tenido, puede abstraerse de su aprendizaje racializado, lo que implica que somos reproductores del sistema. En los tiempos que vivimos, lo que no se nombra no existe, pero lo que se oculta no deja de existir. El estudio y profundización de las sexualidades definitivamente nos reta, especialmente a quienes desde la antropología o las ciencias sociales tomamos conciencia de lo que implica hacernos cargo. Ya no estamos en tiempos de tutela colonial. Todo esto lo pueden entender con mayor contundencia las generaciones jóvenes del siglo XXI, mujeres y feministas, la comunidad de la disidencia a la heteronormatividad y sin lugar a dudas quienes desde los pueblos saben con certeza que los tiempos están cambiando. Nos encontramos en recorridos que implican aprender a sentirnos, posicionarnos, hacer rupturas e inevitablemente transgredir, pero también aprender a emanciparnos. Tanto la heteronormatividad blanqueada como la actitud aspiracionista ante los rígidos y ambiguos marcos de defensa del poder nos llevan a la misma intersección. ¿Nos quedamos empantanados o damos el salto que requiere el atrevimiento para estos tiempos que vivimos? Nos lanzamos a la incertidumbre de buscar nuevos marcos de referencia, perspectivas iluminadoras de otras miradas que nos permitan ver a las realidades con nuevos lentes y de nuevas maneras, o nos quedamos en los desgastados y quejumbrosos discursos que consuelan nuestro acomodo y confort para que nada cambie. No encuentro nada más triste en la academia que las áridas discusiones teóricas de lo etéreo que no aterrizan en la vida de las personas. Les aseguro que el acercamiento a perspectivas complejas desde los feminismos o los estudios descoloniales pueden dar paso al enriquecimiento y ampliación de miradas renovadas que contribuyan a cambios posibles en los contextos que actualmente se presentan.
La sexualidad como eje articulador de la vida, en donde ocurren las opresiones y las emancipaciones humanas, ha sido, en mi experiencia, una posibilidad para explorar y profundizar abordajes cada vez más integrales y desafiantes formas de entender el mundo. Les invito a que exploren las sexualidades y sigan la incertidumbre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yoli, por tu ponencia. Excelente los 3 temas que hemos podido escuchar el día de hoy. Y pues bueno, entonces, y ahora ya que terminamos de escuchar a cada uno de los ponentes, vamos a abrir el micrófono para intervenciones o preguntas para los participantes que están en Zoom. Por favor, si alguno tuviera alguna pregunta o alguna intervención, puede abrir su micrófono y realizarlo. Ok, bueno. Si ningún participante de Zoom tiene alguna pregunta o algún comentario, voy a lanzar las preguntas que realizaron vía Facebook para cada uno de los ponentes. Bueno, y esta pregunta va para, bueno, primeramente voy a yo lanzar todas las preguntas y ya después vamos a responder en orden, en orden como se expuso. Y bueno, esta pregunta va para Helber Duarte y dice, ¿cómo el sujeto o sujetos de la diversidad sexual enfrentan la violencia institucionalizada que les afecta? Para Marco Chivalán dice, ¿cómo se analiza la variable del capitalismo como productor mercantil y normativo de la diversidad sexual? Creo que también había otra pregunta de Pilar Salazar sobre el 10%, ese 10% de, que se supone Sí, son así es. varones, estos son mujeres. Sí. Eso estoy viendo, sí. Sí, dice el 10% de personas que son definidas como hombres o mujeres cromosómicamente, según mencionas, ¿de dónde proviene esa muestra? Esta pregunta va para Marco. Y para Yoli, ¿cómo afecta el objetivismo del pensamiento occidental, del cual es parte de la antropología y la negación de lo subjetivo, la posibilidad de reconocimiento y práctica desde el lugar situado? Bueno, entonces, si gustan, comenzamos con Gabriel. Ok, gracias, Lidia. Bueno, aquí hay que entender varias cosas con las que, digamos, nos topamos durante la investigación específicamente que estábamos realizando con Visibles, que, por ejemplo, a la hora de hacer las entrevistas con personas LGBTIQ, veníamos y la mayoría decían, no, pero es que yo en realidad no he sufrido violencia, porque existe una concepción de que violencia es únicamente que me agredan físicamente. Sin embargo, digamos, alrededor de la entrevista del instrumento que habíamos diseñado, porque lo que buscábamos era poder indagar durante las distintas etapas de la vida que habían pasado las personas LGBTIQ en Guatemala, reconocían que había todo este tipo de violencia que enumeraba o que describía durante mi intervención, ¿no? Digamos, esta violencia estructural de parte del Estado, esta violencia psicológica también, que muchas veces se vive, violencia económica también, por ejemplo, en mujeres trans la mencionaban mucho, también en parejas de mujeres lesbianas. Entonces, digamos, también a la hora de la concepción que se tiene sobre la violencia y de cómo se enfrenta o cuáles son los, digamos, cómo hacen frente a toda esta parte, vemos también de que no existe un mecanismo para el cual, al menos no institucional, ¿no? Pero también, digamos, por ejemplo, no existe también como esta red de apoyo como usualmente suele haber
con personas cisgénero y heterosexuales, que existe tal vez como un poco de una red un poco más grande y que hay procesos un poco más institucionalizados de a dónde ir, cómo enfrentar ese tipo de violencia, dónde se puede denunciar, la tipificación también por parte del Estado, ¿no? Al final, por ejemplo, hace unos meses con Visibles hacíamos un análisis sobre las estadísticas que se producen desde el Estado, ¿no? Y encontrábamos de que, por ejemplo, el INE, la única pregunta, tiene solamente 2 preguntas en cuanto, y es en la ENEI, la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, donde habla específicamente de la orientación sexual. Entonces, y que es si la persona se ha sentido discriminada a la hora de buscar un empleo o a la hora de estar laborando. Entonces, también vemos, por ejemplo, de que no existen cifras oficiales, ¿no? Por ejemplo, al ir con el Ministerio Público y venir y pedirle datos desagregados por orientación sexual e identidad de género, por ejemplo, digamos, nos encontrábamos en Visibles con que ellos no sabían la diferenciación entre hombre gay y mujer lesbiana, sino que, por ejemplo, decían mujer gay, hombre lesbiana. Entonces, eso también nos da la percepción de que, por ejemplo, no hay un conocimiento técnico de las categorías o que definitivamente están negando el género con el que las personas se están identificando y que te está siguiendo directamente al documento de identificación, ¿no? Que una mujer trans no coincide el género con el que se identifica, con el que está en su documento de identificación. Entonces también hay como, digamos, los mecanismos para los cuales se les puede hacer frente a todo el tipo de violencia, digamos, muchísimo más si es una violencia física digamos, con el recuento que ha hecho sociedad civil, por ejemplo, a la hora de que ejercen violencia física en contra de personas trans, vemos de que hay marcas en el cuerpo, ¿no? Entonces es una violencia que también trata de enviar un mensaje a todas las personas que son parte de la disidencia sexual de que la manera en que están haciéndolo por no regirse a la heteronormatividad va a haber una consecuencia. Entonces, realmente, digamos, hay diversas maneras en las cuales se hace frente a este tipo de violencia. Sin embargo, digamos, son bastante los retos. No hay un mecanismo institucionalizado desde el Estado para poder enfrentarla y que también, digamos, muchas organizaciones de sociedad civil también tienen como la barrera de lo institucional, ¿no? De que el Estado pueda apoyarles, porque al final de cuentas, a lo que iba con la invisibilización en cuanto a la data y que produce el INE, por ejemplo, es de que son cifras oficiales. Si bien sociedad civil ha producido cifras en cuanto a violencia, al final no son cifras oficiales y, por ejemplo, se enfrenta a ese reto de que al no ser cifras oficiales no se pueden plasmar en una política pública. Entonces, digamos, hay una invisibilización y así el recorrido de cómo desde el Estado y desde la cúpula del poder ha venido siendo una invisibilización de años y que al final hay grupos antiderechos que están aliados a funcionarios y que intentan que esto se perpetúe. Muchas gracias, Gabriel. Entonces seguimos con Marco. Vale. En primer lugar, quisiera bueno, responder a Pilar Salazar en el orden de las preguntas. Me parece que sí, o sea, es como cuando preguntaba por el 10%, o sea, yo me refería al 10% citando un texto de Elsa Dorna, que en realidad, o sea, no es que, o sea, es, ese 10% es ficticio, o sea, ese 10% es de acuerdo a los criterios médico-científicos que construyen lo que se supone es varón y lo que se supone es mujer cromosómicamente. Entonces, no, o sea, es muy falible, o sea, no es que exista ese estudio, o sea, existe ese estudio en esos términos de que la gente, pues que los médicos científicos construyeron como no sé, como un diagnóstico de lo que cuenta como varón y que cuenta como mujer.
de acuerdo a ciertos criterios, pero ese criterio es falible. Entonces, lo cité, pero no para confirmar un dato, sino simple y sencillamente para reírme un poco de ese dato. Eh, y en cuanto a la segunda pregunta, ay, no me acuerdo cuál era. A ver, vamos a ver. Ah, lo del capitalismo. Me encanta este. Le agradecemos mucho a Marx, como diría mi amiga y colega Silvia Pozoco. Le agradecemos mucho a Marx. Pero Marx también ha sido superado un poquito por muchos estudios feministas y anticoloniales o de cuestionamiento del orden colonial. Tenemos a Silvia Federici, tenemos a Donna Haraway, que han cuestionado mucho un poco, no han cuestionado, han reescrito un poco el capital, ¿no? Y entonces, sí que efectivamente no voy a tomar como el capital como una variable, porque es un sistema mundo en el que vivimos, efectivamente, pero sí que es verdad, o sea, y tampoco, o sea, el planteamiento de la pregunta me pareció muy rara, porque también hablaba de diversidad, y diversidad es algo que me genera grima. La verdad es que no puedo con la diversidad sexual. Es como es un poco raro. Entonces, puedo más como con una disidencia heterosexual, porque bueno, ya como hemos visto históricamente, se nos ha construido en este mundo, en este nuevo mundo conquistado y colonizado, eh, hemos visto cómo se construye la heterosexualidad, ¿no? Y entonces, no creo, o sea, pienso más disentir de la heterosexualidad compulsiva, no tanto de diversidad, no me gusta esa palabra. Y entonces, sé que como que medio entendí la pregunta. No sé si mis neuronas no funcionan muy bien, pero como que medio entendí la pregunta, que era como que más o menos como que en qué forma se capitalizaba como la gaycidad, se podría decir. Y sí que efectivamente, o sea, entiendo que la gaycidad rosa, sí, o sea, tiene aparatos capitalistas de producción y efectivamente, o sea, con Emanuel Teumer, uno de mis mejores amigos, argentino, con el que hemos escrito y hemos debatido mucho. Próximamente se va a publicar un texto nuestro en colectividad que se va a llamar como eh, Maricas en un escenario post-gay. Es eso, o sea, que sí entiendo que que existe un capitalismo rosa, efectivamente, vinculado a la construcción del cuerpo, vinculado a todos estos capitales que utilizan los gays de escaparate, que tienen que producirse y que tienen que, yo qué sé, maquillarse y utilizar muchas tecnologías capitalistas y efectivamente son gays rosas. Y sí, existe eso, sobre todo en los gays, no tanto en las lesbianas ni en les transexuales, pero que sí que en los gays sí existe, y yo lo he analizado en términos de sexo-raza, por ejemplo, el libro que se produjo en Avanzo, lo he analizado porque me interesa mucho pensar de cómo efectivamente hay también una aspiración, como también lo dijo Yolanda, una aspiración a la blancura en el mundo gay, que son o sea, por eso yo me identifico como hueco, no como gay, porque los gays son esos, o sea, unos muñecos de escaparate que tienen que utilizar muchas tecnologías de producción de subjetividad con todo lo que, con todo lo que eso implica, y que eso también implica un capital económico, y que entonces entiendo la pregunta a lo mejor, o no sé si malinterpreté la pregunta, de la vinculación de capitalismo con diversidad. Puede ser que sí, o sea, efectivamente, creo que habemos muy pocos en este país, quiero decir, quienes estamos hablando desde otros
desde otras andaduras, desde otras narrativas, porque no coincidimos con esa gente institucionalizada que va en esos términos, ¿no? De reproducir el capitalismo en sí mismos, ¿no? El capitalismo rosa. Y que además son blancos, intentan ser blancos, porque la blancura tampoco existe, es una ficción política, pero intentan ser blancos y también se modelan con esos términos, ¿no? Y entonces en ese mundo sí se insertan en el mundo capitalista, ¿no? Entonces creo yo que es eso y no tendría nada más que decir. Muchísimas gracias, Marco. Entonces le damos paso a Yolanda. Bueno, muchas gracias por la pregunta, que básicamente era cómo afecta el objetivismo en la antropología la posibilidad de reconocimiento y prácticas desde el lugar situado. Bueno, yo creo que este mismo coloquio, en donde se habla de las opresiones y de las emancipaciones, y de lo que se trata es de traer acá a estos escenarios, digamos, nuevas propuestas discursivas y transgresiones, precisamente nos habla, y por eso quienes estamos compartiendo esta noche aquí, estamos hablando desde miradas de la sexualidad, porque lo que sucede es que mi principal crítica a la antropología que hemos estudiado es que, o sea, esto no es culpa de nadie, así es, simplemente es lo que nos llegó como herencia de disciplina, es que tenemos una herencia muy ligada a las luchas sociales históricas que han sucedido en América Latina y especialmente en Centroamérica y en particular en Guatemala. Y estas luchas sociales y políticas estaban influidas fundamentalmente por décadas, tampoco es bueno ni es malo, sino que es un hecho, por el marxismo, el leninismo y por el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, y muchas personas venimos de ahí. Y en esta influencia política, diríamos que todas las ciencias sociales se imbuyeron de perspectivas en donde lo objetivo era el sentido fundamental de explorar y de investigar, ¿verdad?, en las ciencias sociales. Esto cambia radicalmente, primero porque los contextos cambian, los paradigmas cambian y las preguntas que nos hacemos en la actualidad han cambiado. Y en ese sentido, la objetividad, y por eso yo citaba a Victoria Sendón cuando ella dice, no es suficiente con preguntarnos o decir, es terrible la situación objetiva, porque sabemos que es terrible, si no nos estamos preguntando al mismo tiempo cómo vamos a cambiar ese estrato que han sido, por ejemplo, las políticas de racialización, las políticas de ladinización, las políticas de género, ¿verdad? Ahora que se habla tanto de el género como también como políticas públicas. Resulta que no se habla de cómo se construye ese estrato que es el caldo de cultivo para que el racismo se acepte, para que se acepte la homofobia, para que se acepte la violencia contra las mujeres. No se habla de eso. Y todo eso está en el sustrato cultural. Y en la antropología creo que nos hemos quedado viendo solo una parte de la realidad, y está muy bien porque esa realidad hay que seguirla investigando, explorando y desentrañando,
pero trabajar los lugares situados desde la antropología y desde nuestro lugar situado solo puede pasar si empezamos a trabajar las subjetividades, las emocionalidades, los patrones internalizados en lo simbólico de estas culturas, ¿verdad? No es suficiente con describirla, no es suficiente con decir las cosas son así y por lo tanto la propuesta política es esta, sino nos dedicamos a construir nuevos tejidos sociales que estén basados en nuevas subjetividades, que a su vez estén basadas en nuevos paradigmas desde lo que decía en mi ponencia, ¿no? Desde cómo nos atraviesa la experiencia en el cuerpo. Y para que los antropólogos estemos en un lugar situado, nos tenemos que ver el ombligo, tenemos que ser profundamente críticos con el tipo de antropología que hemos hecho. Yo creo que no podemos echar culpas aquí a nadie, sino que cada sujeto somos resultado de la época histórica que nos tocó. Y en ese sentido, por eso mencionaba a las generaciones del siglo XXI, porque creo que tanto los transfeminismos como la decolonialidad, como las posturas de las que hablábamos desde el cuerpo, la sexualidad, cuestionando la heteronormatividad de las instituciones, cuestionando la blancura de las políticas públicas, la blancura y la institucionalidad y el machismo de la universidad, en general, de los movimientos de izquierda, de las ONGs, eso está ahí, del feminismo, ¿no? Entonces, me parece muy importante decir, ok, recogemos y agradecemos la explicación, digamos, la herencia política de la que venimos, porque aquí ya vemos varios que venimos de esa herencia política. Pero eso ya no son las herramientas suficientes para entender esta realidad. Y como yo vengo de ahí, pues puedo integrar y puedo sentirme un poco como una generación bisagra en donde esta herencia nos sirvió para llegar hasta aquí, pero ahora necesitamos nuevas miradas, nuevas perspectivas políticas que no son si no pasan por nuestro cuerpo, que no son suficientes como discursos, sino como prácticas políticas. Y solo termino diciendo que por eso los nuevos sujetos políticos son todos aquellos sujetos que nos atrevemos a vernos el ombligo, que podemos hablar en primera persona, no seguir hablando de los otros, y sujetos políticos que podemos decir, por eso las mujeres, digamos, y en los feminismos hemos podido hablar en primera persona porque nos pasa a nosotros, no le pasa a las otras mujeres. Y por eso toda la disidencia de la heteronormatividad habla de su experiencia y por eso es valedera y por eso tiene una legitimidad que no tienen otras experiencias políticas. Entonces yo creo que para circular la explicación, terminar diciendo que situarse desde un lugar de coherencia política, desde un lugar situado, pasa por empezar a hablar en primera persona. Y yo estoy encantada de haber participado en este coloquio porque yo amo profundamente a la escuela de historia, vengo de ahí aprendí a amar esta disciplina de la vida y creo que tenemos mucho por delante, mucho que hacer. Solamente, muchas gracias. Muchísimas gracias, Yoli. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Lamentablemente ya estamos contratiempo para seguir contestando las preguntas del público, pero si los ponentes lo permiten, podemos hacer una recopilación de las preguntas y mandarlas por correo, ¿verdad? Para que puedan contestarlas. Y pues ahorita vamos a darle paso al coordinador del área de antropología, Mario Sosa, que nos dará las palabras de cierre.
Muchas gracias, Lidia. Bueno, yo creo que, al igual que lo decía ayer, también hoy estarán de acuerdo conmigo en que ha sido una jornada de mucho aprendizaje, de mucha interpelación a nuestro quehacer antropológico, procedente desde distintas experiencias disciplinares, académicas y, por supuesto, de distintas subjetividades, ¿verdad? Que es algo también fundamental en perspectiva antropológica, porque efectivamente un punto de partida que siempre tenemos que tener presente es el diálogo con los sujetos, ¿no? Sin lo cual, indudablemente, nuestra disciplina deja de ser tal, como un elemento importante. En ese sentido, pues, creo yo que hemos cumplido con el objetivo de del 19 coloquio de antropología, un coloquio que nos ha permitido tocar una serie de temas, de problemáticas desde distintas perspectivas disciplinares, desde distintas perspectivas teóricas, metodológicas, epistemológicas, para reflexionar con respecto a una serie de problemáticas nodales de nuestra sociedad y con respecto a las cuales la antropología no solo debe recuperarlas, sino además, obviamente, aportar su propia mirada, reitero, en diálogo con los sujetos. Sin más, quiero agradecer para empezar a nuestros ponentes del día de hoy, a Gabriel Duarte, a Marco Antonio Chivalán, a Yolanda Aguilar, mi afecto, mi aprecio, mi respeto y mi agradecimiento profundo por estos aportes, por estos aprendizajes. Y por último, quisiera también, antes de eso, leer el texto del diploma o del reconocimiento que les haremos llegar a cada uno de ustedes, que dice: Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Historia, 47 aniversario, otorga reconocimiento a Yolanda Aguilar por su participación como conferencista en el 19 Coloquio de Antropología, interpelando la antropología desde la coyuntura y sujetos colectivos, llevado a cabo el viernes 20 de agosto en el marco del 47 aniversario de la Escuela de Historia. Lo firma nuestro director, el doctor Ángel Valdés Estrada. Y querría entonces concluir agradeciendo, por supuesto, a quienes también contribuyeron como parte del Consejo Consultivo de la carrera de Antropología en la concepción, en la organización de este coloquio y, por supuesto, también en la moderación. Me refiero a la colega Lizel Con y a las estudiantes Adriana Casasola y Lidia Rabanales, quienes estuvieron moderando las 3 mesas constitutivas de este coloquio de antropología. A todos quienes nos acompañaron, participando, aportando sus preguntas y comentarios, igualmente mi agradecimiento. Sin duda nos vamos a encontrar pronto. Es mi pretensión en particular desarrollar una serie de dinámicas, de procesos que nos permitan, reitero, acercarnos desde una mirada antropológica y en diálogo a las distintas problemáticas y sujetos que la antropología debe tomar en cuenta para, obviamente, aportar desde la investigación, desde la reflexión, desde su interpretación, su mirada y su voz también, ¿verdad? En diálogo, reitero, pero finalmente es una necesidad, diríamos, y una interpelación ética, ¿verdad? Ética que debemos plantearnos y a la cual, por supuesto, quienes estuvieron hoy, como en las anteriores jornadas, nos aportaron indudablemente. Así es que buenas noches a todos, a todas, a todes, y nos estaremos comunicando y viendo en próximos eventos de esta naturaleza. Listo, salimos del aire, tuvimos interacción con 627 personas y en el pico más alto 50 conectados en línea. Muchas gracias, Andrea, por el apoyo. Nuevamente, gracias, Gabriel, que todavía estás por acá. Muchas gracias, muy amable. Por ahí nos vamos a seguir comunicando, por supuesto. Claro que sí, a la orden. Podemos seguir contribuyendo. Un Okay. abrazo. Igual, se cuidan. Adiós. Hasta pronto. Chao, cierro la sesión. Un abrazo, Mario. Gracias, igualmente.